Otras imágenes de lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de San Luis y también en Mendoza. Muy bien, después lo vemos, seguimos. Vamos ahora a hablar de economía, vamos a meternos con esto. Y cuando decimos economía en la Argentina, siempre tenemos que hablar del dólar. Eso es algo que nos pasa inevitablemente a los argentinos. En este caso tenemos que hablar de un alza en el dólar blue, subió 2 pesos, entre otros tantos temas que vamos a tocar con Damián Dipache, que nos atiende en esta tarde. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas tardes, un placer estar con vos. Bien, muy bien, Dami, gracias por atendernos. Bueno, a ver, recién lo decía, es inevitable hablar del dólar en la Argentina. Siempre, por algún motivo, terminamos hablando del dólar, ¿no? Y esta vez tenemos que hablar nuevamente de una suba en el dólar blue, un dólar blue que había bajado, que parecía estar un poquito más calmo. ¿Por qué pasó esto, Dami? Bueno, en principio teníamos que ver que las brechas entre los dólares financieros y el dólar informal de alguna manera habían decrecido, estaban muy cerca. De hecho, el dólar MEP o el dólar contado con liquidación casi se acercaban al dólar blue. Y recordemos que esta semana vivimos una novela en términos de qué iba a pasar con la restricción del dólar ahorro, si se iba a restringir o no. Yo creo que si se restringe el dólar ahorro, esas brechas se van a incrementar aún más. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos atravesando una situación donde la emisión monetaria por parte del Banco Central sigue siendo importante. Creo que estamos viviendo una situación donde la tasa real negativa se llama cuando vos pones un plazo fijo al 33% interanual, sin embargo se proyecta una inflación un poquito más elevada de ese 33%, es decir, quedarte en pesos no es un negocio, salvo que tengas algún otro tipo de colocación, como puede ser un plazo fijo que ajuste por UVA. ¿Cuál es el indicador macro que quizás no lo ve el ciudadano a pie, pero sí comienza a vislumbrarse en relación a la reacción del gobierno frente a la intención de restringir el dólar ahorro? Que hay pocas reservas, que hay pocos dólares. Claro. Y esa es una señal, ¿no? Entonces es como cuando un bien... cuando vas a la góndola del supermercado y te enterás que al otro día no va a haber leche, ¿qué haces hoy? Vas y compras la mayor cantidad de sachets de leche. Claro. Exactamente. Lo mismo está pasando un poco con el dólar. En principio, el Banco Central de la República Argentina muestra que las reservas son de 43.000 millones de dólares, pero si vos ves las reservas líquidas son de entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Y la realidad es que el superávit comercial existe, pero en tanto en cuanto la economía retome una senda de recuperación, como se está viendo, es decir, los números son malos, pero desacelera la caída del crecimiento, tanto en industria como en comercio, vas a tener mayor circulación de ese dinero y a su vez vas a necesitar importar más insumos y materias primas, porque el último dato del INDEC que mostró que la industria se recuperó casi te diría a los niveles del inicio de la pandemia, 55% de capacidad instalada. Eso, para que la industria se mueva, vos tenés que importar insumos y materias primas. ¿Y qué hacen los importadores? Y también ese es un dato. Están sobreestoqueándose porque el dólar oficial para ellos está muy barato. ¿Y qué hacen los exportadores? Bueno, no están liquidando porque para ellos ese dólar podría estar más caro. Bueno, el problema de siempre que tenemos en la Argentina, digo, y lamentablemente no sé cuándo, en algún momento de la historia, yo creo que nosotros no lo vamos a ver, Dami, se fortalecerá el peso argentino y no estaremos viendo siempre pero tan pendientes los argentinos del dólar. Te cambio de tema, aunque tiene relación obviamente con el dólar, y quiero que hablemos del aumento de las naftas, ¿no? En promedio aumentaron un 4,5%. Sí, hay dos datos ahí importantes. En principio es que ayer teníamos el dato de IPC mayorista, el IPC mayorista que crece 3,5%. ¿Pero por qué es elocuente? Porque ¿sabes el rubro que más crece? Petróleo, crudos. O sea, ese rubro creció 12,2% en su índice mayorista en el mes de julio. ¿Qué estamos viendo como consecuencia? Recordarás que incluso Guillermo Nielsen mostraba esta situación donde el precio del barril del petróleo evolucionaba y bueno, ahora se está derivando al precio en las estaciones de servicio. En la Ciudad de Buenos Aires el precio incluso es mayor, es del 6%, y cuando el precio del barril del petróleo bajaba, los precios no bajaban, teníamos el barril criollo. Ahora que aumenta el precio de ese barril de petróleo, tenemos el barril criollo. Pero el barril criollo, digamos, con el aumento. ¿Por qué pasa siempre eso en la Argentina? Dami, digo, nos reímos para no llorar, ¿no? Pero es cierto, digo, cuando
bajó el petróleo, las naftas no bajaron, suben y sí suben. Digo, ¿por qué nos pasa siempre esto en la historia argentina? ¿Pasa también en otros países? Bueno, la realidad es que en otros países no tenemos los problemas incluso de energía que tenemos en Argentina. Nosotros hasta incluso tenemos que importar en momentos del año energía. Y acá lo que determina el gobierno generalmente cuando baja el precio del barril de petróleo es mantenerlo en un nivel para que no se resientan las fuentes de empleo. O sea, esa es la excusa por la cual supuestamente se sigue pagando un barril de petróleo más caro de lo que el mercado internacional indicaba. Bueno, ahora vuelve a tener su precio el mercado internacional. Argentina sube las naftas por ese nivel de precio. La realidad es que independientemente de esto, YPF perdió muchísima plata en lo que va de la pandemia, 83.000 millones de pesos, tuvo pérdidas importantes. No le pasó solamente a YPF, imagínate que todo el mundo estuvo parado, todas las energéticas estuvieron a la baja. Bueno, ahora ante una recuperación del mundo, esperemos que pueda retomar la senda del crecimiento YPF y seguramente le va a pasar lo mismo a otras compañías internacionales, ¿no? ¿Cómo puede impactar esto en el resto de los precios, no? Siempre decimos lo mismo, Dami, digo, pero todos sabemos que cuando suben las naftas, suben los combustibles, esto impacta en toda la cadena. Sí, hoy a la mañana cuando una empresa de transporte, procesamiento industrial de alimentos tiene que cargar esa mercadería, ya le incorpora ese costo adicional que implica la distribución, tanto en Capital Federal GBA como de GBA y Capital hacia el interior e interior hacia acá. Es un 4,5%. No debería impactar tanto, porque no es un aumento importante y recordemos que no aumentaba desde diciembre. Si bien aumentó en marzo porque aumentó por el ITC, que es el impuesto a la transferencia de los combustibles, no aumentaba desde diciembre. Y tengamos en cuenta de que también los precios todavía tienen un techo, que es la demanda. Tenés una demanda todavía resentida e incluso vas a tener evolución de la inflación, porque ese 3,5% que marcó el índice de precio mayorista, allí donde se pueda filtrar, evidentemente vas a tener aumentos de precio, por eso se prevé una inflación del IPC para agosto que estaría más asomando un 3 que un 2, a pesar de haber tenido un 1,9% en el mes de julio, ¿no? ¿Eso es por el aumento de los precios mayoristas? No, yo creo que es porque el aumento de los precios mayoristas se da, pero no se va a trasladar todo. Pero creo que en algunas categorías de productos, sobre todo alimentos, creo que se va a terminar trasladando. Creo que el impacto de naftas también se va a terminar dando. Y me parece que en este mes de agosto vos tenés muchos precios que ya van a seguir evolucionando por fuera de lo que fue el acuerdo de precios máximos y precios cuidados, que recordarás que fue el mes pasado. Creo que ahora esa jugada no la tenés y los precios por fuera de ese acuerdo sí van a evolucionar a mayor ritmo. Recordemos que tenemos una inflación baja y en esa categoría incluso dio baja, tuvimos una inflación del 1,3% en alimentos. A nosotros en forma privada nos daba 2,1%, la mayoría de las consultoras les daba arriba del 2%, y me parece que en el mes de agosto ya estamos viendo otro calor de temperatura en las góndolas. No es un disparate en relación a lo que podría ser, pero sí hay mayor calor de temperatura en góndola. Claro, bueno, igual cuando hablamos de tenemos una inflación más baja, más baja para este país, ¿no? Digo, siempre hacemos esta aclaración porque es cierto que la inflación mensual que nosotros manejamos en la mayoría de los países es una inflación anual. Y hay una gran diferencia ahí. Ahora, Dami, me quiero quedar quiero ahondar en un punto que vos recién marcabas, que me parece interesante. Cuando te pregunté a ver si este aumento del precio de las naftas en algún momento se va a trasladar a precios, vos me decías, mirá que la demanda está resentida todavía, y esto todos lo saben, pero al mismo tiempo hay un problema de stocks, ¿no? Porque son muchos también los que están ahora en la disyuntiva de si volver a producir o producir más en estas condiciones. Sí, a ver, mira, voy a dar datos concretos. Sector producción de alimentos, el consumo masivo cae en el mes de julio 5,2%. Sin embargo, por ejemplo, el sector lácteo o el sector de harinas, de procesamiento farináceo, están trabajando al 60-70% de personal porque hubo casos de COVID, porque hay personal de riesgo. Evidentemente, poner en funcionamiento una fábrica, a pesar de que sea esencial, no están en su mejor momento. Cito un caso que es nota del día. Hoy vuelven a abrir comerciantes de Once y comerciantes de Avellaneda. ¿Qué clúster hay ahí? Tenés mucho textil.
¿Qué le está pasando al sector industrial textil que tiene que renovar la temporada? Primero tiene un recontra stock de otoño-primavera y además le está costando conseguir telas para encarar la temporada primavera-verano. Esto es dato de mercado, justamente lo consulté ayer. Hay problemas para conseguir telas, hay problemas para fabricar prendas, porque también tienen problemas con lo mismo que le pasa a cualquier otro tipo de fábrica, ¿no? Sí, y también están vendiendo muy poco. Recién, Dami, estábamos ahí con el móvil en 11. Uno de los comerciantes que pudo abrir sus persianas, porque hay muchos que decidieron no abrir más, que no pueden abrir sus persianas, no porque no tienen la terminación del número de quit, sino porque realmente no les dio las espaldas y no van a abrir. Y él nos decía, durante todo el día de hoy, él abrió con muchísima esperanza su comercio. Durante todo el día de hoy vendí una camisa a 700 pesos. Esa es toda mi facturación. Mira, hay 3 datos para dar ahí. Uno que esto fue un acuerdo entre FECOBA y el Ministerio de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires, y el dato parte que en la Ciudad de Buenos Aires había cerrado el 22% del total. Pero supongamos que estamos hablando de comercio minorista tradicional. ¿Qué pasa con las grandes cadenas, por ejemplo, de franquicias locales que supuestamente pueden llegar a tener mayor musculatura económica y financiera? La Asociación de Marcas y Franquicias muestran que cerró el 14% del local de las franquicias. Estamos hablando de grandes cadenas, por lo cual la situación es muy, pero muy delicada. ¿Qué pasa en el caso de Once Avellaneda? Ahí están los mayoristas, Elo. Ahí hay, digamos, lugares que son industriales de fabricación y a su vez tenían venta minorista. ¿Sabes lo que es tener un negocio durante 5 meses cerrados no pudiendo vender? Y encima, si sos mayorista, el minorista al cual le vendías en la provincia de Buenos Aires también estaba cerrado, porque vos dependías mucho de lo que vendías en la ciudad, que estaba cerrado. Pero los que le vendías en la provincia de Buenos Aires también estaban cerrados. Y además, bueno, la frutilla del postre fue cuando la semana pasada se copó la calle de Manteros. Yo creo que hoy fue un operativo muy bueno porque se mostró que en definitiva no pueden tomar el espacio público cuando en definitiva se le está pidiendo al comerciante y a los clientes que vayan por número. Claro. Sería una ridiculez que los manteros estén todos desplegados en la calle y cualquier número de DNI vaya a comprarles, ¿no? Sí, totalmente. Dami, clarísimo como siempre. Un placer hablar con vos. Beso grande. Beso grande, Elo. Chau, chau. Chau, hasta luego. Muy bien, y seguimos aquí en PM. Quédate porque en minutos vamos a estar hablando de lo que pasa en la provincia de Chubut. Sigue la cuarentena, pero autorizaron la apertura de casinos. ¿Qué casinos? Los ligados a Cristóbal López. Y también fútbol y casos de coronavirus. Vamos a estar hablando de estas cuestiones enseguida después de la pausa.